Vamos llegando a las 10 de la mañana y lo prometido es deuda. Vamos a hacer un recorrido por algunos balnearios de nuestro país y lo vamos a hacer con alguien muy especial que sabe mucho del tema. No porque se vaya de vacaciones, sino porque ha investigado sobre eso, que es Victoria Varela. Ella es la escritora del libro Balnearios, que estuvo en el año 2023 por este programa, hablando sobre su primera edición, recorriendo otros balnearios. Victoria, y ahora te tenemos con esta segunda edición, este segundo tomo que recorre otros. Y si hubo un primero y hay un segundo, es porque fue un éxito. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, la primera parte, en breve sale la cuarta edición. O sea, el 2023 acá, vamos ya por la cuarta edición. Por la cuarta edición. Y ahora este nuevo libro, que es la segunda parte, que incluye Cabo Polonio, La Coronilla, Punta del Diablo, Santa Teresa y 2 balnearios del oeste, Quillú y Santa Ana. Precioso. ¿Por qué crees que hay un interés o una avidez por el uruguayo de conocer un poco más sobre esto? Porque en realidad no sé qué tanto conocemos sobre los balnearios. A mí me pasó que en Balnearios 1, yo soy habitué de Piriápolis y veraneo desde que tengo, tenía 9, 10 años. Y si bien frecuentábamos el balneario con mis padres, no teníamos mucho conocimiento. Sabemos que el fundador había sido Francisco Piria, pero no desconocíamos la historia del Argentino Hotel y de muchos lugares. Entonces uno puede frecuentar un lugar y gustarle ese lugar, porque quizá hay un lazo afectivo, pero desconocer la historia. Me parece que viene por ese lado, quizá. En ese descubrir de la historia de cada uno de los lugares, ¿lograste entender por qué son como son hoy? ¿Por qué Piriápolis tiene esas características, ese ritmo, ese tipo de visitantes, esa bonomía? Piriápolis que está en Balnearios 1, es un balneario diseñado a gusto personal de Francisco Piria, un hombre que hasta ser un octogenario seguía construyendo, ideando ese balneario. Pues el Argentino Hotel, si mal no recuerdo, se inauguró el 24 de diciembre de 1930. O sea que la idea era marcar historia, trascender, y también hay un tema de ego personal. Sí, claro. Y era dueño y señor, él decidía. La inversión partía de él mismo, no dependía del Estado. Entonces era el dueño. Hacía lo que quería. Hacía lo que quería. En cambio, en otros balnearios no, hay más un sentido de comunidad, hay otro esfuerzo, otro trabajo. Quizá se fue, por ejemplo, Rocha, algunos balnearios como Punta del Diablo, una construcción más colectiva. Y rústica, exacto. Pescadores, por ejemplo, Punta del Diablo surgió como una aldea de pescadores. De hecho, se llamaba Cerro de los Pescadores y en los mapas antiguos figura como Punta de Mogote. Y después tampoco, por ejemplo, no hay un acta fundacional. En comparación a a Piriápolis, que sí hay un acta fundacional. O sea, él pensó en todos los detalles, Francisco Piria. Hay otros balnearios que se forjaron, como vos decías, de forma más rústica, más humilde. Claro, y capaz que más orgánica, más natural, ¿no? No tanto con el objetivo de ser ese lugar, sino que los propios habitantes lo fueron creando de ese modo. No, incluso Punta del Diablo, por ejemplo, nos remontamos a 1935, Laureano Rocha fue a este balneario por su hijo, por Lirio, porque era asmático y la prescripción médica era que tenía que estar cerca de la costa. Y recién en el 42 empezaron a llegar los primeros pescadores a establecerse por el boom de lo que era la caza de tiburones, porque estaba todo el auge de la vitamina A, o sea, del aceite de tiburón, por la Segunda Guerra Mundial, porque era muy beneficiosa para los pilotos, nocturno, para la visión nocturna, para mejorar la visión. Entonces, bueno, fue todo el boom de la caza de tiburones y ahí se fueron instalando. Ahí se empezó a poblar. Pero estamos hablando de que vivían en viviendas rústicas, en un mismo ambiente se concentraba la cocina, donde guardaban las herramientas, los baños estaban alejados, no había mucha intimidad. Por ejemplo, si se dedicaban en algunos momentos del año, se dedicaban a lo que era la extracción de mejillones y tenían que caminar 5 kilómetros al pueblo cargando 40, 50 bolsas de 40, 50 kilos. ¿Y eran familias o eran hombres que iban solos? Familias, no. Familias enteras, no, familias enteras, y las mujeres trabajaban a la par de los hombres.
porque de hecho en ese tiempo no había muchos instrumentos para la pesca y demás. Entonces, para movilizar las embarcaciones, lo hacían arriba de rolos de eucaliptos. Entonces las mujeres tenían que también empujar las embarcaciones y esperar que los hombres regresaran también de la pesca, de lo que era la jornada laboral, para ayudarlos. Era un trabajo muy, muy sacrificado, debían marcar los caminos, porque si no te perdías. Estamos hablando de una época que era todo arenales. Sí, claro, y era muy agreste, ¿no? Muy agreste. Eso Punta del Diablo, pero ¿es el mismo, digamos, tono para todo Rocha? ¿Todo Rocha tuvo más o menos esas características? Sí, por ejemplo, bueno, Cabo Polonio, los primeros veraneantes también se instalaron más o menos, bueno, fue en el 36, que fue la familia Pertucio Luna, un médico y un paciente de él que era José Luna. Y bueno, yo cuento, reconstruyo toda la historia de lo que eran esos veranos. En ese momento, por ejemplo, no había comunicación, entonces tenían que esperar a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde que el farero de Cabo Polonio se comunicaba con el farero de La Paloma para saber lo que acontecía. Algo. No había información. De hecho, por ejemplo, estas familias llevaban una radio de 6 voltios con 2 baterías y las tenían que cargar en el faro. Y ahí se enteraron, bueno, de cuando Uruguay salió campeón sudamericano en el 42, lo pudieron vivir. Claro. Pero esa radio la cargaban todas las mañanas. Para que te hagas una idea, que era desolado. Ellos eran dueños absolutos de ese paisaje. De todo ese paisaje. Sí. Que además seguramente, a ver, justamente Cabo Polonio es uno de los que más se resguarda, ¿no? Pero que ha cambiado mucho. Todo Rocha ha cambiado mucho en su estructura. Fue evolucionando los servicios y también, bueno, el boom fue en la década del 70 cuando se fue poblando. Claro. Pero en ese momento era toda una aventura, porque estas familias salían de Rocha, primero que tenían que ya empezar con todos los preparativos en diciembre, las mercaderías, los insumos, y tenían que llamar al vivero de balizas para que viniera a retirar esa mercadería en unos carros tirados por mulas y llevar eso hasta Cabo Polonio. Y ellos salían en 2 autos cada una de las familias y demoraban 6 horas en llegar a Cabo Polonio. Así que era una travesía. Lo mismo, bueno, con Santa Teresa, Redondo, que fue el gran precursor de lo que fue la restauración de la fortaleza, que también... Yo ahí cuento cómo él llegó en 1917, acompañado por un amigo, y bueno, y también con lo que se encuentra, que estaba totalmente abandonada la fortaleza y todo lo que él se propone, que es escribir sobre la historia y no dejar que las dunas tapen la fortaleza, porque cuando encontró, o sea, los pobladores de los alrededores, lo que empezaron era saquear toda la fortaleza. La pila bautismal servía de comedero para los cerdos, para que te hagas una idea de lo que era la fortaleza. Hoy vamos a visitar la fortaleza y vemos qué divino y todo, pero fue un trabajo inmenso que hizo de reconstrucción Horacio Redondo. Victoria, me parece bien interesante también que este tomo 2, porque uno piensa en balnearios y se va directamente a Rocha, Maldonado, Canelones, pero hay otro montón de playas que también disfrutan muchos uruguayos, por ejemplo en el oeste, ¿no? ¿Tocás? Quillú. Bueno, Quillú ni que hablar, un balneario Santa Ana que es precioso. Allí en Colonia, contanos un poco sobre ellos. Bueno, Quillú lo que tiene es que es la primera vez que también en un libro se cuenta la historia de Quillú, entonces también ha generado un poquito de revolución. Fue un balneario, para lo que fue el lanzamiento del balneario se hizo una gran campaña publicitaria. La primera vez que apareció la palabra Quillú en el diario de los Principios fue en febrero de 1955 e hicieron toda una campaña como enigmática. ¿Qué es Quillú? ¿Dónde está Quillú? Y la forma de publicitarlo... ¿Y quién lo publicitaba? Lo publicitaba en los Principios, pero había una agencia, pero no está... yo no encontré documentación fidedigna, pero había una agencia, no recuerdo si se llama una agencia de publicidad oriental, que un poco estaba detrás de toda esta campaña. Pero no hay información, como te digo, muy confirmada sobre esto. Bien, pero es una campaña expectativa. Pero acá hay un banco, que es el Banco Industrial y Comercial de San José, que fue el banco inversor para comprar los terrenos, y se apoyaba en una comisión de fomento que era Julio César Moreno, que encabezaba también esta comisión, y por los distintos centros poblados sobrevolaban avionetas y las avionetas tiraban bolsas con puñados de arena que tenían el diseño de una bañista
y un solar que después se sorteaba entre la gente que agarraba esa bolsa. Yo cuando lo escuché la primera vez, el profesor de historia Bentancur me lo cuenta, era un niño, es un testigo de lo ocurrido. ¿Le cayó la bolsita? Sí. y yo pensé que me estaba tomando el pelo y no. Después cuando fui a chequear los diarios, porque yo revisé los diarios del 55 al 60, dice, observar el cielo a las 18 horas. ¿Estaría todo el mundo? Sí. ¿Y por qué zonas te tiraban las bolsitas? Y bueno, Libertad, por distintos... En el departamento. En el departamento de San José. Pero también trajeron una Miss Universo, que vino en realidad a promocionar también otras marcas, que fue María Luzuaga. Y bueno... sería hoy una influencer, por ejemplo. Sí. Ponele, ahí va. De este momento. Fue la Miss Universo del 58 y vino y paseó y amadrinó lo que fue el balneario. Después regresó en el 95, le habían regalado un solar. O sea, imagínate, década del 50, una Miss Universo en Uruguay. Hay videos de ella descendiendo del avión, los fotógrafos, colombiana. Perdón porque no lo aclaré, colombiana. No, se ve que había mucha plata también para el lanzamiento de Quilluy. ¿Tuvo buen resultado? Era la época dorada también del Uruguay. Se utilizaba otros recursos, pero para hacer un balneario chico, quizá no es con gran difusión como es Piriápolis, Punta del Este, fue toda una gran movida. Un acontecimiento. Un acontecimiento. Y de ahí nos vamos a Santa Ana. Y bueno, y Santa Ana tiene que ver todo con la inmigración suiza. Está la familia Greising, Feller. Bueno, ellos le encomendaron a arquitectos, a un arquitecto de renombre que es Miguel Ángel Odriozola, que fue el que después un poco gestó todo lo que es el patrimonio en Colonia del Sacramento, la construcción de la hostería Don Guillermo. Ellos están vinculados con todas las olas migratorias que llegaron a Colonia y que fundaron Nueva Helvecia, que fueron 3 en el 61, 62, 63. Y bueno, en un momento en que Suiza, con toda la revolución industrial, bueno, Suiza no tenía grandes empresas, sumado a que en ese momento estaban retornando al país soldados, eran mercenarios, entonces, ¿qué se les ocurrió al gobierno suizo? Que la gente emigrara. Claro. Entonces empezaron a llegar a Uruguay, bueno, enviaron un diputado a estudiar Argentina, Brasil y Uruguay. Por ejemplo, Argentina lo descartaron por el tema de los aborígenes, Brasil por la esclavitud, y se decantaron por Uruguay. Y ahí empezaron, por eso Nueva Helvecia, la fecha de fundaciones es en el 62, porque le llegó la mayor oleada de inmigrantes. Bueno, yo cuento toda la historia, bueno, de todo lo que pasaron, porque empezaron a plantar árboles, plantaron alrededor de 1 millón de árboles entre pinos y eucaliptos y se los devoraron las hormigas, o sea... Gente muy resiliente, todos los que han construido esto, ¿no? Y personas muy luchadoras que bregaban por marcar la historia. Bien, Victoria, me parece muy interesante esto. Invito a toda la gente a que compre el primer tomo. Esto es como unas pinceladas. Nadita, porque hay de todo. Las historias son buenísimas y además es una manera de conocer de otro modo nuestro país, ¿no? Sí, y nuestra propia historia. En Punta del Diablo tenés la casa de la viuda, yo reconstruyo toda la historia, quién era la viuda. Hay muchas cosas. ¿Están todas las librerías? Están todas las librerías del Uruguay y en Cabo de Polonio lo está comercializando un local gastronómico, lo de Dani, porque ahí no hay librerías. Precioso. Así que pueden todos acceder al libro. Victoria Varela, escritora del libro Balnearios 2, que también tiene la parte 1, así que cualquiera de los 2 tomos lo pueden comprar y lo van a disfrutar mucho. Gracias por la visita. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer.